Este es el modelo de ciberriesgos en su versión en español profesional del Easy Risk Quantum. Easy Risk Quantum es una plataforma de simulación Monte Carlo que se posiciona encima del Excel y permite generar simulación Monte Carlo, analizar resultados, insertar distribuciones y poder tomar decisiones con respecto a riesgos de forma cuantitativa. Aquí consideramos estos 10 diferentes tipos de riesgo que podríamos definir respecto de ciberseguridad. Los mismos han sido definidos en este modelo, son estos 10, y a cada uno de ellos se le han definido una función de frecuencia y una función de severidad. Esas son las dos dimensiones por medio de las cuales podemos empezar a construir un modelo de riesgo cuantitativo de riesgos de ciberseguridad. Tomemos por ejemplo ese primer caso, intentos no autorizados de acceder a sistemas a datos. Fíjese que lo que tenemos aquí es una función de Excel llamado Easy binomial que tiene en consideración dos parámetros, 40 y 10%. Esto lo que quiere decir es que hay 40 unidades, computadores, usuarios, servidores, que están cada uno de ellos expuesto a un 10% de probabilidad ante este tipo de riesgo de intento no autorizado. Lo que hace la función de frecuencia en este caso es generar un número de veces en las cuales de una manera iterativa generarán diferentes escenarios respecto de cuántas veces se dará ese riesgo. Aquí son 3, aquí son 3, aquí vuelven a ser 3, aquí son 6, aquí son 5, etc. Eso está articulado por una distribución binomial. Otra distribución que se puede utilizar es la función Poisson. La función Poisson, basado simplemente en un promedio, en este caso E3, genera que podrían existir, en este caso probablemente respecto de registros históricos, 12.3 eventos por año respecto de ataque de escalada de privilegios. Usando esta información promedio, construimos una función Poisson que una vez más genera números aleatorios sobre la celda G3 de cuántas veces se generarán números aleatorios respecto de la frecuencia de ese riesgo. Así sucesivamente, utilizando funciones Poissones, binomiales o inclusive enteras uniformes con valores mínimos y máximos, podemos generar una secuencia de cuántos fenómenos por unidad de tiempo sucederán, en este caso por año. Si sumamos estos elementos y los sacamos sobre esta celda, y esa celda a su vez, contando el número de elementos, la declaramos como una variable de salida, donde básicamente esta será la variable conteo de eventos, podremos tener entonces cuántos eventos van a ser definidos. En la variable de datos de entrada hemos definido previamente estas 10 variables como variables de entrada y hemos definido esta celda, el total agregado de los riesgos antes de mitigación, la frecuencia y el total de riesgo después de mitigación como las variables de salida habiendo sido definidas acá. En el tercer icono de mostrar entradas y salidas podemos ver respectivamente en la línea 12 básicamente cuáles son las variables de salida que queremos generar. Lo que hará aquí la simulación es que generará miles de escenarios posibles respecto de las frecuencias, las severidades y los riesgos integrados. Fíjese bien que la función para cada uno de estos riesgos se integra bajo una función convolutiva, es decir, que integra una parte de frecuencia, cuántas veces por año sucederá el evento, y una parte de severidad, cuál es el monto individual de cada uno de los eventos sucedidos. Con la convolución de ambos elementos, frecuencia e impacto o severidad, generamos valores aleatorios para cada uno de ellos que luego son sumados en la cifra total C12 previamente declarada como una variable de salida. En este caso habremos de simular unas 10.000 iteraciones. No las quiero simular acá porque me demoraré algunos minutos.
En la versión estudiantil esto está limitado a 200 iteraciones, en la versión profesional alcanza hasta 50.000 iteraciones. Habiendo acabado la simulación de 10.000 iteraciones, posicionando mi cursor sobre la celda C12, podemos generar un histograma que me indica el valor mínimo del riesgo agregado, el valor máximo, el valor medio e inclusive el percentil 50, la mediana. Los percentiles pueden ser redefinidos si me interesase, por ejemplo, observar el percentil 90 y el percentil 95. Podríamos confirmar aquí sin necesidad de volver a generar, y volviendo a generar el histograma respectivamente veré esas líneas en el percentil 90 y el percentil 95. Una pregunta que surge después de esto es cuál de los riesgos es el que tiene un mayor impacto por sobre mis ciberriesgos para la institución. Eso puede ser generado con un tornado de correlación, el cual va a jerarquizar por medio del coeficiente de correlación lineal cuál de las variables es la que tiene un impacto más significativo por sobre el riesgo total. En este caso, el ataque de suplantación de identidad es el riesgo que tiene una magnitud mayor al respecto de esta. Ese riesgo, esencialmente el riesgo número 4, es el riesgo que si yo lo articulo y lo veo sobre una celda con su histograma, lo vería tipificado de esta manera, con sus respectivos medias, percentiles y demás información estadística. La aparición o no de estos gráficos puede ser apagada o inhabilitada con este botón de gráficos de distribución, y ahora tenemos el modelo. Una parte interesante que también tiene este modelo es la posibilidad de poder observar la media simulada 9272, que observamos que es esta que habíamos calculado acá. Es la que se genera después de 10.000 iteraciones, y cualquier otro percentil. Si yo quiero ver, por ejemplo, el percentil 95 de 12.427, corresponde precisamente a este percentil 95 que tenemos acá. Esa es información que puedo generar esencialmente con estas funciones. Puedo inclusive determinar cuál es la probabilidad de lograr cierta meta. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto de 10.000, quiero saber la probabilidad de que 10.000 me alcance o no me alcance al respecto. En este caso, eso está esencialmente determinado por 1 menos esta función target. Para 10.000 me daría una probabilidad del 31%. Es decir, existe un 31% de probabilidad sobre esta celda que 10.000 no alcanzaría para llenar los valores extremos hacia el lado derecho del histograma de distribución. Otra cuestión interesante que tenemos acá es que estamos también observando el mundo post-mitigación. Si yo, por ejemplo, comprase un firewall que me va a costar unos $2.000, un cortafuegos, que me reduce el 90% de los intentos no autorizados de acceder a sistemas a datos y el 90% de los ataques de malware, definido en este parámetro. Estos dos parámetros vienen definidos en las columnas de cálculo de mi riesgo después de mitigación. Quiere decir que este total de riesgo cibernético después de mitigación ha tomado en cuenta la reducción en la frecuencia de riesgos en estos dos riesgos mitigados y también el costo adicional que me costaría invertir en el cortafuegos. Quiere decir que la curva del histograma generado después de mitigación, la media del costo baja a 8.439, habiendo empezado en 9.272. Es decir, hay un ahorro aproximado de unos $800 neto del costo del cortafuegos y de limitación en las curvas de riesgos. Obsérvese comparadamente cómo se disminuyen los riesgos acá a la hora de hacer una función de mitigación. Este es el tipo de cosas que se pueden montar con un modelo como estos. Evidentemente hay mucha posibilidad de crear modelos personalizados dependiendo de lo que se quiera con la flexible plataforma que brinda el EasyRisk Quantum para diseñar modelos de simulación Monte Carlo sobre Excel.